¡Mamma mia! Okay. Tutto, sembrate. E tutte le cotture catturate non sempre che te. E pocon, se sta cottura potete con un posto che si dovrà fare. Pocon, se sta cottura potete con un posto che si dovrà fare. Oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así ¡No que veo nada! ¡No estás haciendo nada! Entiendo que tengo que hacer el K20, pero en serio ya me aceptaron en el BLH. Y pues necesito ponerme a hacer el guión ahora. Está bien, pero en serio te vas a poner a hacer 3 vídeos seguidos. Te lo digo porque sé que procrastinas demasiado, te la pasaste jugando Kingdom Hearts y Xenoverse 2 desde que terminaste el Cap 19. Buen punto. Pero este video en serio lo quiero hacer, ya hace 4 meses que planeaba hacerlo, y tengo el tiempo suficiente. Pero también tengo que apurarme con el guión del BLH. Si tan solo tuviera algo de ayuda. Hola, muy buenos días. Ah, chucha, eres tú. Escuché convenientemente que necesitas ayuda, ¿quién mejor que yo? Joder, sí. ¿Cómo le hiciste para llegar a Loquendo City? Se supone que no vives acá. Tengo mis métodos. Ahora sí, ponte a hacer lo tuyo, te ayudaré con el resto. Está bien, hermano. Los personajes mudos. Aquellos que nos han demostrado que no hay necesidad de expresar cosas con palabras, pero que al final no nos dejan muy claro cómo son. Aquellos que para el jugador no expresa ningún tipo de diálogo claro, pero argumentalmente sí hablan, y no se les considera mudo. Con algunas excepciones. Esta vez he tenido ganas de hablar de este tema tan debatible, ya que considero que tras la salida de la película de Mario y en un futuro, el universo cinematográfico de Nintendo, tendrán que hacer que sus personajes mudos puedan hablar, y entiendo que para varios no lo consideren un problema, pero con el paso del tiempo, los factores que construyen la argumentación de por qué un personaje no habla, cada vez es más ambiguo, o a veces confuso. Ya que estos protagonistas tienen una excusa para que no hablen, con sus propias reglas, pero siguiendo una misma base. Así que me gustaría compartir esto. Porque los protagonistas de videojuegos, no hablan. Primero quiero argumentar que los personajes mudos es una característica clásica. A diferencia de los protagonistas que hablan, estos no cuentan con un propósito más allá de terminar su aventura, ya que estos no cuentan con una personalidad más allá de sus gestos faciales o en acciones. Muchos no me entenderán, pero acá les explico. Desde la época de los 80, los videojuegos por sus limitaciones tecnológicas no contaban con voces para los personajes, pero sí diálogos que necesitaban contar una historia. Para esos tiempos juegos como Mega Man y Mario, se demostraba que había un interés de proporcionar diálogos al menos en la narrativa. En el primer Super Mario Bros., los Toads y la princesa tienen la capacidad de hablar, demostrando que sí se podían usar diálogos, pero Mario nunca fue a decir ninguna palabra. En cuanto a Mega Man, desde la segunda entrega ya se estableció los diálogos al menos narrando la introducción, y en Mega Man 3 ya demostrando que los personajes ya podían tener interacciones en diálogos bastante notorias. Y ya se había confirmado que Mega Man es un personaje que habla. Pero Mario no quiso pasar a ese nivel, en cambio fue más allá, y logró conseguir una voz propia ya conocida por Super Mario 64, aunque primero fue en Mario Game Gallery, pero eso es ya otra historia. La cosa es que Mario, a pesar de tener un actor para interpretarlo en sus juegos, nunca se le dio la oportunidad de tener un diálogo, cosa que es distinta cuando se van a otros medios, pero son fuera de los videojuegos.
Y es porque quieren mantener a Mario a raya de tomar diálogos porque así funciona el personaje, nació mudo para los diálogos, y así se quedará. Claro, que dice unas cuantas frases, pero nunca ha hablado digamos de manera más profunda incluso en sus juegos RPG, que en estos optaron de que Mario y Luigi hablaran como italianos, dando a entender que usan un acento difícil de entender, pero al final no significa nada. Pero, argumentalmente sí hablan, pero para el jugador no. Y ahora vamos con otro ejemplo que refuerza mi teoría de por qué personajes no hablan por querer tener una característica clásica. Santiago. Quiero decir. Sonic clásico. Desde su debut en Sonic Generations nos ha dado a entender que Sonic no tiene una voz. Muchos dicen que lo dejaron así porque no pudieron sacar contacto de la voz de las series animadas de los 90. Pero la verdad fue una decisión de parte del Sonic Team dejar al Sonic clásico mudo para que conserve un aire clásico. A pesar de que este ya haya tenido voz en varios juegos antes de Adventure. Sonic Patoka, ¡Hatsim! I'm out of here. Kirby es un caso muy parecido al de Mario, también Donkey Kong, ya que nacieron en una época donde no tenían por qué darles voz, y así se quedaron, o al menos en el caso de Kirby, gracias a que en la película de Super Mario se vio con la necesidad de agregarle voz al mono amante de las bananas, para que este tuviera más personalidad. Y en el caso de Crash, se deja en visto que no es que esté muy bien de la cabeza, pero tampoco es que no tenga cerebro, aunque a veces quieren dejarnos en claro de que él es así. Pero nos han demostrado en algunas ocasiones que Crash en la gran mayoría de sus juegos, no expresa algún diálogo, tal vez diga alguna que otra palabra, pero para lo que es la historia en general y la trama principal de sus juegos, Crash no dice cosas que nos puedan aportar verdaderamente algo relevante, y se limitaron a que diga cosas tan impresionantes como ¡Tortitas! Pero es muy distinto el caso de Yoshi y Luigi. Verán, Yoshi en múltiples veces, o le ponen diálogos, o lo hacen mudo. Por ejemplo, en su saga principal, Yoshi no habla, pero en juegos como Mario World, Mario 64, los Mario y Luigi, este habla, pero en los juegos donde protagoniza no habla, incluido el remake de DS de Mario 64 curiosamente. Luigi también ha sufrido de este debate de que si habla o no, porque en juegos como Paper Mario, Mario Galaxy, e incluso Mario Odyssey, este habla, pero en los juegos que él protagoniza no. Muy raro la verdad. Esto también aplica a King de Hollow Knight. Ya que este demuestra ser un personaje que no habla durante todo el juego, esto porque es parte de su personalidad, que se ajusta bien a toda la atmósfera del juego. Y también aplicado en Doom, en el primer juego el Doom Guy no hablaba, con la excusa de que este es un marín que solo está concentrado en la destrucción y matanza, o sea que así era su personalidad, y, al menos para la época, se aplicaba perfectamente a la atmósfera tan sangrienta y destructiva del juego. Pero en las siguientes entregas, se vio la necesidad de ponerle una voz al prota, para que éste expresara más cosas en pantalla y nos atrapáramos con la trayectoria e historia del personaje. Este es un claro ejemplo de un personaje que aunque antes no tenía la necesidad de decir mucho, y de hecho le quedaba hasta de pelas, con el tiempo nació con la necesidad de decir algunos diálogos a la pantalla para que nos sintiéramos identificado con él. Como vieron, las reglas de estos protagonistas varían mucho. Pero dejé estos para el final, porque tienen unas reglas de diálogos muy distintas. Que se basan en lo mismo, pero de una manera muy particular. Hablo de los protagonistas de RPG. Estos la mayoría de los casos te invitan a que seas el protagonista, dejándote la opción de elegir el nombre del personaje que vas a controlar. Eso pasa con Chrono de Chrono Trigger. Este no deja ningún rastro de personalidad, y es tu trabajo definir eso, por eso hay varios momentos donde tus acciones alteran partes del juego, demostrando que harías tú. Eso es ser un protagonista.
Después está el entrenador Pokémon, ya que se supone que eres tú, no necesita expresar algo que tú no dirías, por eso se queda como un personaje que no expresa nada por sí mismo. ¿Ven el patrón? Esto aplica también a los protagonistas de Persona. Estos cuentan con una gran gama de opciones de comportamiento durante los diálogos, porque tú eres el que elige que sean así, a pesar de que ellos ya tienen frases durante los combates, pero se trata de que como jugador, vivas como el protagonista, se supone que tú eres el que le da vida, por eso es importante no tener diálogos propios. Tú eres el que los termina diciendo. Ahora vamos con el ejemplo que más me ha roto la cabeza y refuerza bien a lo que me refiero. Los que usan de base la saga Mother. En Mother 2, NES ya te lo incorporan como un personaje, no un avatar, donde en esta saga te obligan a usar tu nombre como jugador como parte de la historia. Porque tú eres importante también, es algo que no noté a la primera, pero sí. En este juego me di cuenta de que si eres tú el protagonista, el personaje no generará diálogos, por eso Paula, Jeff y Po hablan cuando no están en tu equipo, pero una vez los tengas contigo, no lo vuelven a hacer. Eso también explica por qué Ness en su versión del sueño sí hablaba. En Mother 3, Lucas no habla siempre y cuando tú lo controles, como al resto de personajes. Por eso descoloca mucho usar un personaje que no habla, para luego que este sí pueda hablar. Bueno, es mi turno. En Undertale y Deltarune, Frisk y Chris no expresan palabras, o bueno no directamente, y en ambos juegos te piden el nombre para el protagonista, cosa que se supone que es para tu personaje, pero termina por no ser así. En Deltarune te demuestran que Chris es un personaje como los otros del juego, no un conducto o avatar. Por eso saca de su cuerpo su corazón que nos representa a nosotros como jugadores para poder controlarse por su cuenta. Es llevar lo conocido en Mother a otro nivel. Pero se sabe que estos sí tienen una forma de comunicarse, solo que es mayormente diálogos mentales de ambos protagonistas. En ambos casos, en las cajas de texto se menciona que ambos le dijeron algo a ciertos protagonistas, indicando que tenían la posibilidad de hablar, mas no lo expresaban directamente por razones de la trama. Eso me impresionó porque encaja con un fangame de estos dos donde Chris habla cuando tú no lo utilizas, haciéndonos entender que Chris puede seguir su propia voluntad y tener diálogos más frecuentemente. En cuanto a Nomori, sigue este mismo camino, pero como dije, y solo en el caso del protagonista, diálogos mentales. Además que sigue el caso de Link con su voto de silencio. Como ven, las reglas de los personajes mudos son muy variadas. Los que son por un elemento clásico, los que hablan en juegos que no protagonizan, los que tienen justificación argumental, los que son avatares, y los que no hablan si no los controlas. Ya sé que esto es confuso, pero es una manera más digerible de cómo clasificar a estos personajes, ya que muchos medios confunden cómo son realmente. Yo al principio me confundía cómo funcionaba esto, porque hacer un protagonista mudo cuando puedes darle una personalidad y voz. Pero el usar este elemento en tus juegos es el más sencillo a la hora de hacer un protagonista, tengo entendido yo. Pero es un encanto que caracteriza al personaje o define qué clase de personaje es. La verdad no es nada del otro mundo, simplemente pensé dejarles una opinión que tengo en cuanto a estos personajes y darles una respuesta de mi parte y cómo tal vez funciona esto. Bueno, ahí fue nuestro veredicto de cómo funcionan los personajes mudos. ¿Alguna cosa más que agregar, Aguilax? Son 10 chelines. Oh, Sonic clásico. ¿Qué? ¿Que ya salió tu nuevo juego? ¿Qué me parece el cooperativo? Pues, sigues sin funcionar en el cooperativo, ya te lo dije, ahora deja de intentar lo que a ti no te sale. Tú no, Mario, tu último juego es uno de los mejores cooperativos que he jugado.